Muy buenas tardecitas, Panamá. Muy buenas tardes, mundo entero, porque esta tarde muchas gentes del universo nos van a ver. Tenemos el placer y el honor de presentarles a nuestra líder, Gloricel Lorenzana, con un tema ardiente, con un tema que moverá corazones. Estamos seguros. El tema es creer y avanzar en la oscuridad. Muchas gracias, Loricel. Adelante. Gracias, Cecilia. Bienvenidos a todos. Realmente es un tema que se debió haber dado el mes pasado, pero eh, situaciones que de alguna manera impidieron el tema, pero ya esta vez sí había que darlo. O sea, no podíamos, hay situaciones que cada uno de nosotros tiene que vivir a lo largo de su recorrido, y este es uno de aquellos días un poco difíciles, pero de todas maneras hay que avanzar y darle la gloria al Señor. El tema es importante cuando una persona quiere evolucionar en la sanidad interior y en todas las áreas de su vida en un momento determinado. Pero ¿cómo creer y avanzar si primero no tengo una idea clara de dónde tengo que venir para poder creer y avanzar? Porque todos los que estamos escuchando en este momento entendemos que tiene que haber un inicio donde el Señor tiene que llevarnos a, primero que nada, a mover nuestra conciencia de qué es lo que hicimos en el pasado, qué provocó esas situaciones en nuestra vida personal y cómo afecta diariamente nuestro recorrido en ese sentido, y cómo tenemos que enfrentar las diferencias existentes y cómo lograr avanzar en medio de las turbaciones o tal vez tribulaciones que se presentan a diario en la vida de uno. Oscuridad. Cuando se habla de oscuridad es sombras, tinieblas, y donde uno no puede ver fácilmente lo que lo rodea a uno. Hemos hablado anterior y cuáles son los antónimos. Es importante entenderlo porque de la oscuridad me voy a la claridad y también a la luminosidad. O sea, ¿qué significa? Va a haber luz, va a haber diferencias en lo que yo necesito establecer como persona. A Cecilia le llamó mucho la atención que yo pusiera Juan 11:10. Quiero ponerlo porque de alguna manera me puse a pensar. Yo siempre, recuerden que busco la forma en la cual establecer una manera muy sencilla de que se pueda entender qué significado tiene para un cristiano el lograr que el Señor permita que podamos avanzar en nuestra vida personal. Entonces, me gustaría que leyeras, Cecilia, Juan 11:10, y que también Fátima lo leyera en Nueva Versión Internacional para poder empezar a desglosar lo que vamos a ver en este día. Sí, con todo gusto. Juan 11:10, versión Reina Valera 1960. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Nueva versión internacional. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz.
Así es. Yo quisiera que también me leyeran Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22, que también se los di. Déjeme buscarlo. Fue el último que puse de las citas bíblicas. Sí, ok. Solamente que lo tengo. ¿Lo puedo adelantar en Nueva Versión Internacional? Sí, sí, Primera de sí. Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Ok. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Esa es Nueva Versión Internacional. Ok. Aquí Ya, está. ya ¿Ya lo la tienes, tengo. Ceci? Ya la Ah, tengo. ok. Muy bien. Es Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, ahí voy. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué significa la combinación de Juan 11:10 y Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22? Nosotros vivimos una vida no en un momento determinado, alejados del Señor en diferentes maneras, cada cual tiene su manera de enfrentar su vida a diario. Venimos de situaciones familiares que no son iguales en cada familia, pero realmente lo importante de la situación es que el espíritu está apagado. La semana pasada, cuando Cecilia presentó su tema, ella recibió el espíritu, en su espíritu del Señor, que provocó un cambio positivo en ella. Eso tenemos que intentar que no se oscurezca ni se apague, porque la palabra dice en Juan 11:10 que cuando uno no conoce al Señor, uno anda como en ceguera, porque anda, es como si nos levantáramos de la cama en la medianoche y no hay ninguna luz encendida. Nosotros vamos tocando todo lo que nos rodea para poder lograr llegar al servicio o al baño, ya fuera lo que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que espiritualmente sucede con una persona cuando no tiene una situación clara en su interior. Por eso dice creer y avanzar en la oscuridad. No tengo ningún tipo de aliciente en un momento determinado a nivel personal, pero acepto al Señor en mi vida personal y eso da un vuelco prácticamente inicialmente de 180 grados. ¿Por qué razón? Porque empiezo a visualizar cosas que yo no veía anteriormente en mi vida personal y que no tienen el entendimiento para poder lograr avanzar en un momento determinado. Entonces, mi espíritu está apagado, no tiene luz, no tiene ningún tipo de situación que me permita a mí ver, aunque fuera de noche, con mis ojos abiertos, que hay luz en mi interior. Es como si fuera una noche donde hay una luna llena y entra la luz de la luna en el cuarto. Entonces uno puede visualizar la luz dentro del mismo porque está reflejándose la luna sobre la oscuridad que hay dentro de la habitación. Asimismo es con el ser humano cuando necesita
abrirse internamente para que el Señor empiece a iluminar lo que está en oscuridad. La oscuridad refleja que no hay entendimiento, hay ignorancia, hay confusión y hay tinieblas. Una persona que no, y eso es una situación que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida personal con el Señor, porque no todas las cosas se pueden entender fácilmente desde un principio. ¿Cómo se visualiza cuando una persona no lo puede entender fácilmente? Porque aunque le estés explicando, la persona no comprende la situación que le estás tratando de explicar. Está completamente encerrada en una situación. Es como cuando vi el tema de oscuridad, el Señor me trajo el término cerrazón. Es como que yo estuviera en un cuarto oscuro y no hay ninguna situación que permita que yo pueda visualizar lo que me rodea porque estoy encajonada en una situación donde la oscuridad me impide empezar a ver lo que yo necesito entender. Entonces, por eso he querido iniciar el tema con Juan 11:10 y con Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22, para poder entender la gran bendición de que el Señor va a permitir que podamos empezar a ver la luz de nuestro interior y que se va a reflejar después en nuestro exterior. Entonces, ¿cómo logro yo iniciar en una oscuridad de mi vida personal que no entiendo quién soy yo, de dónde vengo, qué es lo que está provocando obstáculos en mi vida personal? Y es que hay pecado? No existe luz cuando hay pecado. La oscuridad provoca que el pecado impida que la luz penetre. No puede. Entonces, eh, de alguna manera, todo uno lo tiene que llevar a la vida personal cuando uno ha empezado a entender los tropiezos que uno puede tener en un momento determinado. Y recuerdo yo que la forma en que el Señor trabajó conmigo en la fe, porque yo quisiera traer la Romanos 13, creo que les dije 13:11 o 13:12, no recuerdo, y quiero decir ese versículo en este momento para poder indicarles en este momento cómo uno logra meditar con el Señor, cómo uno logra hacer un alto de repente para poder provocar que en medio de mi desconocimiento de quién soy yo, lograr avanzar y ser una persona que va evolucionando aún en medio de la oscuridad. Entonces, léanme por favor Romanos 13:11 o era 13:12, no Está en recuerdo. mute, Cecilia. Entonces, Sí, sí, estoy lista, ajá, estoy lista. ok. Romanos 13:12, versión Reina Valera. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nueva versión Amén. internacional. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos todos de una oscuridad porque tenemos un espíritu muerto. El espíritu no reconoce el valor de Dios en un momento determinado porque el pecado nos aturde completamente en todas las áreas de nuestra vida. Lo vimos de manera, en forma de ejemplo, con lo que Cecilia contó y cómo el Señor fue reavivando su espíritu, poniendo el de él y logrando que ella pudiera recibir las aguas que el Señor le permitía. Eso es en ella. Eso fue lo que a ella le pasó y lo que ella experimentó. Yo estoy primero llevando una breve introducción de qué es lo que significa la oscuridad en un cristiano para poder entender cómo una persona que busca del Señor empieza a creer, a caminar y a avanzar en esa oscuridad, porque cuando nosotros nos convertimos, no sabemos quiénes somos, solo sabemos que Cristo nos tocó, que Cristo nos llamó, que Cristo nos eligió, pero no tenemos idea claramente de por qué hay situaciones emotivas, situaciones conflictivas como persona, situaciones tormentosas como persona. No las podemos manejar porque no tenemos realmente una idea clara de por qué llegan. Siempre decimos, me siento mal, no puedo explicar por qué razón me siento mal, pero tengo que entender que si Dios está conmigo, eso puede cambiar. Y es ahí donde la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y mi perseverancia, mi constancia con el Señor va a permitir que ese arrepentimiento sea real, sea auténtico para lograr comprender que necesito salir de ese atajo, de esa cerrazón que tengo que me impide evolucionar y regreso siempre al lugar de partida porque no hay algo que me indique cómo romper esa oscuridad porque no le he puesto al Señor lo que yo necesito en un momento determinado. ¿Cómo Gloricel empieza a darse cuenta de que necesita cambiar una situación existente en su vida personal que ni tiene idea qué es realmente? Porque creo que todos los que hemos llegado a los pies de Cristo no lo hicimos de forma sencilla. Íbamos y veníamos como las olas del mar, como dice la palabra de Dios, un ratito, otro ratito, un poquito más adelante, pero sin compromiso real de qué era lo que queríamos, porque nadie quería ser transformado de como era originalmente. Entonces, me gustaría que tú, María Luisa, que estás ahí, búscame Salmo 32:5 para ponerte a ti, porque ese no la di y eso me la pone el Señor ahora mismo. ¿Por qué? Para poder creer y avanzar, yo necesito un origen, necesito saber cómo el Señor provocó que yo le prestara atención, cómo Él, entonces, ¿cómo logra el Señor hacer que nosotros pongamos atención? Con las aflicciones, las pruebas, los obstáculos que se presentan, porque llega un momento que cuando uno tiene comodidad, se vuelve conformista y uno dice, allá yo estoy bien, no necesito más nada, yo estoy satisfecha, y ahí es donde viene el Señor y hace una piedra de tropiezo. ¿Para qué?
te des cuenta que Él es el que tiene el camino señalado, no tú ni la manera como tú lo vas a resolver. Entonces ya la encontraste, María Luisa. Salmo 32:5 dijo. Sí, Ajá. Y tú Ok, búscamelo en Nueva Versión Internacional, Fátima, por favor. Sí, Dale. ya lo tengo. esta es la versión Reina Valera 1960. Dice así: la dicha del perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Ajá. Nueva versión internacional. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Yo creo, gracias, yo creo que todos los que estamos aquí en un momento determinado hemos hecho la oración de aceptación al sí. Señor Jesús. Y hay mucha gente que de forma inmediata ha visto luz en medio de la oscuridad que tiene dentro de su ser interior. Pero esa luz no significa que va a ser de forma inmediata. Yo tengo que ganarme esa luz interna dentro de mí porque Él va haciendo que se mueva a mi favor la luz de Él para ir provocando que esa oscuridad que había en mi vida personal se vaya llenando de un cambio fundamental que yo necesito como persona. Si eso no sucede, yo no puedo creer y avanzar en la oscuridad. Entonces vamos a ver el versículo que yo usé en un momento determinado porque yo usé cómo logro yo entender que yo tenía oscuridad en mi vida personal. Leo un libro que se llama Cerdos en la Sala Ujú, de Frank Hammond ujú. y me doy cuenta que en ese libro la sala que yo tenía dentro de mi ser interior estaba plagada de situaciones oscuras, unas claras, unas oscuras, porque el ser humano tiende de alguna manera a tapar con el silencio, con el secreto, todo aquello que no quiere que nadie toque. Por eso es que la palabra dice ahí, confesaré mis transgresiones, porque el único que puede decirle al Señor lo que realmente existe en su vida personal es la misma persona. Más nadie lo puede hacer, porque solo es la interacción entre esa persona y Dios que lo conoce completamente. Entonces, llega la persona y necesita caminar en una forma diferente. ¿Cómo aprendo yo lo que yo tenía que entender como persona? Creo yo que fue a través de una situación de salud que provocó un cambio en mi forma de caminar y un cambio en mi forma de ver las cosas. Es muy fácil para una persona cuando puede ver todo, buscar fácilmente la respuesta porque el ser humano se mueve por lo que ve, por apariencia y lo que le resulte fácil de manejar y comprender. Entonces, yo tuve problemas con mi visión y muy fuertes. Y en ese momento en que yo tenía tinieblas en mis ojos, empecé a creer y avanzar más con el Señor.
¿Por qué razón? Porque Él me limitó en una situación en la cual yo no podía manejarlo con mis propias fuerzas. No podía hacer todo lo que había hecho toda mi vida hasta ese momento. Estaba completamente bajo su poder y su autoridad plena. Entonces, fueron momentos sumamente difíciles y solo lo que logré hacer en ese momento fue la convicción de lo que no se ve, pero que creo en mi corazón que Él está conmigo y voy a avanzar. Pareciera muy fácil de expresar con palabras en este momento porque he ido viendo la evolución de la luz en medio de las tinieblas que un momento determinado me agobiaban, pero el Señor me había dado la manera de poder sostenerme en medio de una prueba tan dura que me tocaba vivir en ese momento. Y solo su presencia, ante todo lo que me decían las personas, ante todo lo inquietante que era la situación como persona también, porque yo tenía inquietudes, ¿verdad? El Señor me sostuvo de su mano en todo momento y empecé a creer de una manera diferente. No por las voces que oía, no por lo que yo había creído hasta ese momento, sino por el conocimiento que Dios me estaba llevando en medio de la oscuridad. Entonces, Él trajo una palabra que a mí me ayudó mucho en ese momento y yo la declaraba en ese momento, pero la declaraba porque la estaba viviendo. Asimismo pasa con los pecados internos que el ser humano tiene. Están en oscuridad sus situaciones, pero no le dice al Señor, enséñame a avanzar en medio de mi desconocimiento y lograr que cambie lo que tiene que mejorar y que yo pueda recibir la bendición del cielo y se puedan abrir para mí oportunidades diferentes. Por eso yo siempre he creído que si uno no vive un momento con el Señor, difícilmente va a poderlo expresar como uno quiere que se haga. Yo le tenía mucho resquemor a este tema, quiero decírselos con sinceridad, porque yo decía, ¿cómo voy a explicar la evolución de una oscuridad a la luz de Cristo? Y el Señor me está llevando desde que empecé a hablar con ustedes a través de la palabra y con mi entendimiento en Él, a saber cómo expresarles por medio del Espíritu Santo lo que yo he vivido en los 3 últimos años y medio, que es victoria en este momento. Entonces, yo quiero que vayamos a Salmo 23:4. Por favor, Cecilia, Salmo 23:4. Lo tengo listo. Salmo Ajá, 23,
Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nueva versión internacional. Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Fíjense que siempre les he dicho yo que Jesús tiene que estar en el desierto ayudándote para poder aprender a caminar como tenemos que caminar todos aquellos que queremos prosperidad. No solo prosperidad en lo económico, sino prosperidad en mi ser interior para lograr rescatar de las cenizas aquello que yo necesito recuperar que una vez se perdió. Entonces, en ese momento en que yo estaba en esa situación bien fuerte, yo caminaba porque la vara de Jesús me sostenía, así mismo como Moisés cuando caminó al salir de Egipto con la vara. La vara representaba ese pastor que es nuestro Señor, porque esa vara reflejaba lo que él había aprendido en ese momento de su caminar. Así lo visualicé yo y así me lo hizo experimentar él, porque dice, aunque vaya por valles de sombra, no temeré, porque él es mi, mi bastón, él es mi fortaleza, él es mi escudo, mi protector. Y el pastor conduce a las ovejas. Eso es lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y en un momento determinado, así fue que yo empecé a hacer ese recorrido que tenía que hacer en ese momento determinado. Y aunque iba a tientas, aunque recibía situaciones que me lastimaban, el Señor me había dado la oportunidad de sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma, es la realidad, porque yo empecé a tener una fe diferente, distinta, en la cual yo no andaba por vista, sino por lo que Él me daba seguridad como, como el Ser Supremo, como me permitía Él lograr entender cosas de mí misma como persona que quizás no las hubiera entendido si no hubiera tenido esa limitación en ese momento determinado, porque cuando tú te sientes tranquila y segura en un área, difícilmente vas a lograr un cambio, porque el ser humano tiende a preservarse en un momento determinado de lo que necesita comprender y entender. Entonces, cuando tú te sientes segura en tu propio ser interior, no hay transformación, no hay nada que pueda provocar esa situación para avanzar, porque dice creer y avanzar en la oscuridad. Ya les he dicho que la oscuridad refleja
confusión, refleja tinieblas y refleja ignorancia. Porque cuando uno está en un proceso de aprendizaje con el Señor, muchas veces uno dice, no lo entiendo, entonces uno tiene que clamar al Señor, como dice la palabra. Yo por eso aprendí en ese momento Jeremías 33:3. Yo le decía que me ayudara en lo que yo no entendía a lograr poder avanzar en medio de una oscuridad. Entonces, esa es una situación que vive toda persona que se acerca al Señor, porque estamos en una cerrazón donde hay prisión, donde hay cautiverio, que aunque yo vea, no veo lo que tengo que ver, porque eso pasa también en los procesos que uno maneja con el Señor. eh, 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 el demonio intenta a través de los ojos mostrarte algo que no es real muchas veces. Y solo la presencia del Señor con la palabra de Dios te va a ayudar a entender si lo que ves viene de Dios o no viene de Él. Porque uno necesita saber cómo pedir ante las situaciones que no está comprendiendo como deben ser, y lograr que el Señor te pueda ayudar a avanzar. En ese momento, cuando uno está en una cerrazón, no puedes avanzar si la persona tiene miedo o temor. Yo te digo y les digo algo realmente. La valentía y el coraje solo lo puede hacer el Señor con tu disposición. Entonces yo también, en ese momento que les di la cita bíblica, segunda de Timoteo 1:7, yo, léamelo por favor, lo iba a decir yo misma, pero léanlo por respeto a los que están escuchando. Por favor, Cecilia, segunda de Timoteo 1:7. ¿La tiene Ceci? Estoy buscándola. ¿Puedo adelantarla, Glorita? Dale, adelántala. Dale. Y búscala tú, María Luisa, también, por Sí. favor, segunda de Timoteo 1:7. Ya la Nueva encontré. versión internacional. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ok, voy con Reina Valera 1960. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que cuando uno recibe al Señor en su vida personal y lo acepta, uno quiere ser mejor persona, quiere realmente sentir ese gozo interior que Él nos promete en su palabra y que nos permite poder sostenernos, pasar y también tomar decisiones que nos ayuden a evolucionar satisfactoriamente. Entonces, yo repetía muchas veces, muchísimos años, en esos procesos
y me sirvió en este proceso último que les expliqué, porque permitió que mi ser interior fuera fortalecido. Por eso a mí me gusta tanto Efesios 6:10, porque el Señor permitió que en mi debilidad física yo pudiera sostenerme internamente y aprender a ser una guerrera en el área espiritual, porque me permitió, en medio de esa dificultad que yo tenía, ir destruyendo la oscuridad que me quería atrapar y me rodeaba. Fue una situación bastante eh, eh, enriquecedora, diría yo la palabra, porque me permitió en las pruebas avanzar más en mi fe como persona. De alguna manera, siempre en la palabra de Dios dicen que hay muchas cosas que la gente cree que son locura para una persona, pero hay situaciones en la vida de una persona que si no la experimentas, no conoces realmente a los que tú amas y a los que dicen amarte, porque realmente las personas buscan la manera de afectarte y dañarte por egoísmo, porque de alguna manera quieren mantener su dominio y te destruyen en tus ilusiones y en todo aquello que necesita avanzar, porque ves el verdadero yo de las personas. Eso fue lo que permitió que yo creciera, creyera y avanzara en la oscuridad. Porque el Señor ha permitido que este tema se dé hoy en día, aún en medio de las personas que te quieren seguir lastimando, ofendiendo y haciendo creer que las cosas no suceden. Uno tiene potestad de poder lograr entender algo. Si uno no creyera en los caminos del Señor, uno no pudiera comprender lo que Dios te va devolviendo a tu vida personal y te lo hace ver. Entonces, creo yo que es como dice la palabra de Dios, cuando uno tiene que ser como un niño, porque las personas que se creen, yo no me creo una persona sabia en lo intelectual, si no fuera porque el Señor me dio la inteligencia y me dio la sabiduría divina. No lo podría realmente manejar yo en lo personal
si no hubiera sido porque Él se puso a enseñarme, pero no para guardarlo yo, sino para poder apoyar a otros y ayudar en sus necesidades a que encontraran ese balance o equilibrio que necesitaban en un momento determinado para lograr ser rescatados de esa oscuridad y que sus vidas pudieran lograr mejorar en todas las áreas de su vida. Todos los días nosotros tenemos oscuridades a nuestro alrededor, que son desconocimientos, que son situaciones que no podemos ver porque los egoísmos, las situaciones de las personas que uno cree que lo aman a uno, permiten que las cosas no marchen como uno quiere, ¿verdad? Dominio propio que me dio el Señor en esa cita es para no perder el control en medio de cualquier tiniebla que yo tuviera que atravesar. En este momento, el mundo está viviendo situaciones donde no hay la luz necesaria para poder enderezar los caminos de los que vivimos en el mundo. En todas las áreas del mundo, gobierno, social, religioso, de trabajo, todos están teniendo dificultades. Y Dios me puso una cita bíblica que me hizo comprender que fallamos por lo que hablamos, por lo que pensamos y porque realmente no nos arrepentimos de nuestros verdaderos fracasos o situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. No somos transparentes en las cosas que necesitamos entender porque en la sabiduría, como una persona que tiene que sobrevivir en el mundo, no comprendemos que mientras más empatía haya con las personas que el Señor pone en la vida de nosotros, más situaciones favorables va a haber por nosotros. Siempre creeré yo en lo particular que si yo me preocupo por otros, Dios se va a preocupar por mí. La palabra dice, tú encárgate de mi trabajo, yo me encargaré de lo tuyo. Porque el Señor le pone a uno situaciones en la vida personal para poder ampliar las oportunidades que uno tiene. Creer y avanzar en la oscuridad. Creer. ¿Cómo puedo yo avanzar si no creo en el que me está dando la oportunidad de cambiar mi vida? Que no estoy fingiendo un camino que no tengo por las acciones que yo tomo o las actitudes que enfrento delante de los demás, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que verme yo personalmente, porque yo no me puedo ver en el espejo cuando yo reacciono delante de una persona.
pero Dios sí me ve. Y también ve las acciones que cada uno de nosotros tiene. Cuando la oscuridad va a mejorar en la vida de una persona, cuando esa persona entienda que todos tenemos la oportunidad de lograr cambios favorables en nuestra vida. Yo les di una cita bíblica, creo que era 2 Corintios 10, 3 y 4 versículos. Búsquenla, por favor. Ya voy. Segunda de Corintios 10, 3 y 4. Correcto. Ajá, estoy lista. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Ajá. Dale, por favor, Fátima, en Nueva Versión Internacional. Segunda de Corintios 3, 4. Uh-huh. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. 10, 3, 4, Fátima. 10. Ay, con razón. Es que yo las tengo subrayadas, pero les entendí 3. Digo, ¿será que yo no la tengo? Aquí está. 10, 3, 4. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son oscuridad, tinieblas, que están en los pensamientos de una persona. Cuando uno busca 2 Corintios 10, 5, dice, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que entender algo. No es con la carne que uno vence la oscuridad que uno pueda tener en su vida personal. No es buscando querer la perfección tampoco. Es permitir que el Señor derribe esas fortalezas que me impiden recibir los milagros y la dádiva de Dios. Porque muchas veces uno percibe que la gente dice, pero le he pedido tanto al Señor, tanto de tal cosa, y no se da. No sucede nada. Entonces, ¿eso qué puede traer? Frustración, puede traer situaciones erradas que provocan más bien el desvío que aumentar lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Porque en nuestra naturaleza humana, todos creemos que tenemos las respuestas correctas, pero no vemos las actitudes que provocan la destrucción de una relación. Una relación se rompe por ambas partes, no por una. Y uno tiene que comprender que todos tenemos pensamientos que tienen que ser renovados. Por eso que el Señor me puso esa cita, Jeremías 4:28.
Búsquenla, por favor. Se las di también, Jeremías 4:28. Estoy buscándola. Si quiere Ahora sí la comenzar la tengo. otra. ¿Puedo decir la nueva Sí, versión sí. internacional? Dele, 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 dele. Por eso el país estará de luto y los altos cielos se oscurecerán, pues ya lo dije y no me retractaré. Lo he decidido y no me volveré atrás. Ajá. Ujú. Aquí voy, aquí Te- voy. Reina Valera, 1960, Jeremías 4:28. Dice, por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Eh, la semana pasada hablamos lo que significa hablar a la ligera, pensar sin primero reflexionar antes de lo que voy a decir y hablar. Y realmente entender que si lo que voy a decir tiene un sentido real de bendición, pues para atrapar más la vida de una persona. Porque muchas veces el ser humano cree que tiene la respuesta y que tiene eh, las decisiones que son las correctas, pero lo que empieza bien termina mal cuando se repite todo nuevamente en la vida de una persona. Significa que no se ha aprendido lo que tiene que ser, hacerse. Y yo diría a nivel personal, por lo que he recibido de parte de Dios, que la oscuridad te ayuda a silenciar lo que está mal, porque se va borrando la oscuridad. Y el que trae la oscuridad es el Señor. Lo acabamos de leer en ese versículo Jeremías 4:28, donde el Señor está haciendo un juicio. Y tenemos que entender que Él fue el que hizo la luz del día y la noche también. Entonces, ¿cómo puedo yo avanzar dentro de un ambiente donde hay sombras, tinieblas, confusión, ignorancia, solo creyendo que el Señor tiene lo mejor para mi vida, que Él no se equivoca? Y yo quisiera que me buscaras, que es la que me viene ahora, Job 9:7. María Luisa, búscamela tú. Job 9:7. Fíjense, qué fácil es decir que yo creo, ¿verdad? Yo creo que va a llover porque ya está el cielo oscuro y hay trazas de que va a llover. Pero, ¿cómo puedo creer en lo que no veo? Ujú. En aquello que yo no puedo controlar. ¿Cómo puedo avanzar si mi entendimiento está limitado
por aquello que aprendí y que podría ser mejor. No voy a avanzar porque es como que tú vas abriendo un camino en medio de esa oscuridad y vas avanzando en victoria con el Señor porque vas viendo la luz. ¿La encontraste, María Luisa? Así es. Dice así, Busque. versión Reina Valera. Dice Job 9:9. Incapacidad de Job para responder a Dios. El versículo 7 dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Amén. Dale, por favor, Nueva versión, tú. Ajá. nueva versión internacional. Reprende al sol y su brillo se apaga, eclipsa la luz de las estrellas. Significa que el Señor lo mueve todo. Job no tenía palabras para poder enfrentar al Señor. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Sería bonito que leyeran esa hasta el 8, del 1 al 8 en ese Job 9, porque ¿cómo le digo yo al Señor lo que tengo que decirle si Él tiene mejor entendimiento que yo? Si Él sabe por qué esa oscuridad me está lastimando. No es más fácil que yo le diga, enséñame a manejarlo para lograr victoria en medio de la situación que se está enfrentando. Y así hay que hacerlo, porque no se mueve ni la hoja de un árbol sin la presencia del Señor. Eso tenemos que entenderlo. Pero muchas veces creo como si estuviera siendo gobernada por una situación específica y realmente el Señor busca la manera de ayudar en el proceso en que se tiene. Yo no he venido hoy a decirte, hazlo así, no lo hagas, porque realmente esta enseñanza espiritual lo que busca es que busques más al Señor para la necesidad tuya y la de tu familia. Que creas y que avances aunque no lo entiendas, siempre y cuando esté sustentada por la palabra de Dios. Y la idea no es desorientar tu vida, sino aprender a vivir con la bendición de tener a Dios en tu vida. Porque eso es lo importante, saber que hay estímulos en la vida de un cristiano cuando sabe que lo está haciendo de tal manera en que está viendo resultados. En un negocio, el dueño del negocio quiere ver resultados. Si no hay resultados favorables, la persona se desalienta, se desanima porque no ve algo de su esfuerzo personal. Lo mismo sucede cuando uno está en el área de la parte espiritual que es tan necesaria como la sabiduría humana de una persona, y ya lo hemos visto varias veces aquí. Cuando entendemos que para poder yo tener gozo, paz interna, tener dominio propio, no ser impulsiva, poder aprender a conectarme con otras personas, necesito también aprender a moverme
en lo que no entiendo. Porque siempre vamos a tener situaciones nuevas, como creo que lo estábamos comentando antes de que empezara el tema hoy, que siempre va a haber situaciones que van a llegar y no se van a poder manejar como uno quisiera, porque Dios es Dios. Y no podemos buscar la manera de resolverlo tomando un librito en particular. Yo creo que todos en este momento que estamos oyendo y los que estamos en este instante aquí, hemos tenido desilusiones. Muchísimas. Pero lo que hace la diferencia es creer y avanzar en el que me da la libertad. Y como dice la palabra, vamos a tener siempre carne. No vamos a dejar de ser humanos y vamos a tener decepciones quizás a diario. Pero aunque tengamos situaciones donde nos sintamos que nos desprecian o que nos hacen sentir mal, hay que avanzar. ¿Por qué hay que avanzar? Porque no es una lucha contra carne y sangre, sino es una lucha por mi tranquilidad espiritual, emocional, para poder tener tolerancia, para poder tener paciencia y determinación para que el camino que yo escogí sea de bendición y me vaya bien. Muchas personas quizás no te entiendan, pero a esas personas que no te entienden, dales amor, dales amor, dales amor, porque el que se encarga de hacer la justicia es el Señor. Buenas tardes y confío en el Señor que por lo menos el tema los haya hecho reflexionar y pensar en no tirar la toalla, No. en seguir creyendo, en seguir avanzando y lograr que haya victoria en todo lo que emprendan. Feliz noche. Gracias. Gracias, Gloricel. Se abre el tiempo para preguntas y comentarios. Excelente. La verdad que a mí me estremeció, tremendo tema. Y justo en estos últimos tiempos, voy a hacer un comentario. He estado escuchando prédicas que tienen mucho que ver con este tema. En estos días escuchaba cómo en familias, cuando la abuelita o la madre no ha sanado, ese silencio que va ligado a la oscuridad sigue. O sea, va a seguir de generación en generación. Es impresionante. Y así seguirán. Yo doy gracias a Dios que me ha permitido ver la otra cara de la moneda y abrir mis ojos y ir destapando cosas. Es bien difícil y como dice usted, caigo muchas veces en el desprecio, en que no me entiendan, caigo en aquello de como el chivo expiatorio, pero no voy a colgar, no voy a tirar la toalla, porque yo quiero la salvación de mi familia y la mía, por supuesto. Así que yo seguiré hasta donde tenga fuerzas de seguir descubriendo, porque esto es lo que está corroyendo la humanidad. La oscuridad, seguirla tapando y seguirla tapando, y nuestras generaciones piensan que eso es correcto. Es mejor tapar
que sacar a la luz. Pues no, hay que sacar las cosas a la luz con la palabra de Dios, obviamente. También he notado otra cosa. Mientras más vas avanzando, el Señor te pone una luz para conocer el corazón de las personas. Yo antes, y no es que me las sepas de todas, a todo el mundo le creía los cuentos, a todo el mundo. Ya hay algo que me dice, espera, espera. Ese corazón no está muy sano. Tiene cosas tremendas y terribles. Así que, Gloricel, la verdad que el tema me estremeció. Muchas gracias y tenga la certeza que de mi parte no voy a colgar la toalla, no la voy a tirar. Yo seguiré investigando hasta donde el Señor Jesús me siga dando luz y fuerzas. Muchas Amén. gracias. Eso es Bendecida lo tarde. importante. Muchas Gracias. gracias. Bueno. No sé si alguna otra persona tiene preguntas, comentarios. Aquí vemos a Maritza. Maritza, qué linda estás. Tiempo de no verte. Gracias por tu presencia. Nos encantaría que nos digas algo, cómo estás, qué te pareció el tema. Sé que no lo escuchaste desde el principio, pero creo que escuchaste gran parte. Nos gustaría que nos digas algo de tu experiencia hasta este momento. Bueno, y los micrófonos son tuyos, Maritza. Muy buenas noches o buenos días acá porque ya es de madrugada. Bendiciones, siempre les recuerdo. Muchas gracias por sus oraciones, por su apoyo. Y hoy me tocó porque qué día fui al parque y dije, no más, Señor, no sé qué va a hacer de mi vida, pero no puedo más. Estaba desanimada, hoy justamente. Lo que pasa es que no había visto la hora porque estaba haciendo otras clases porque me cogió la tarde, entonces yo es que cuando yo dije, bueno, yo dije que hoy me voy a meter, voy a ver qué pasa, porque también es una dicha que estoy viviendo ya en una habitación donde estoy aquí encerradita escuchando ya a ustedes, así que cuando pueda los martes también me voy a meter. Y sí, estaba un poco como desanimada, pero hoy me ha servido mucho la palabra, la subrayé, la apunté para volverlas a estudiar bien. Y estoy aquí en un cuarto donde puedo escuchar aquí, ya las puedo escuchar a ustedes, puedo ponerme alabanzas, estoy solita aquí, no estoy en medio de bulla, de gente que critica, que dice, ¿no? Entonces este mes Dios me ha bendecido por ese lado. Todavía no trabajo muy bien porque pues todavía tengo lo del brazo aquí, la operación. Está seca, pero por dentro todavía me duele un poco, entonces como trabajo en el área de limpieza, y en la limpieza aquí son rápidas, bien. Y entonces, cuando acelero, más que todo cristales, que hay que limpiar mucho, me duele mucho el brazo, entonces estoy trabajando así poquito. Tengo muchos, pero no los puedo coger por el problema del brazo que todavía bueno, declaró la sanidad, sino que el doctor dijo que por dentro va haciendo lentamente. Y bueno, y visto la mano de Dios bueno, y mientras uno sea también fiel con Él, orando, ayunando, escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Así que pues muchas gracias de todas maneras a usted, a Gloricel por la palabra. Mañana la estudiaré más profundamente porque en verdad entré un poquito tarde pues porque no capté el horario. Estaba pensando en el horario del martes y era Ok. más temprano. Ajá. Sí. Los sábados, cuando se hace, es 2 horas más temprano. En vez de las 6, Sí, es a las 4 de la tarde, sí, hora sí, nuestra, para que estés más clara. sí, sí, Marisa, muchas sí. gracias. Ok. No sé, ¿alguien más quiere dar un aporte, un comentario, una pregunta? Todo, exactamente todo es bienvenido, sin pena. Aquí Gloris, estamos, mujeres de Dios. amén. Gloricel, cuando Ajá. usted habló de Job, usted dijo, Job no sabía por qué la oscuridad, pero entonces él le habló con el capítulo 9 de la Biblia. O sea, muchas veces en el desconocimiento que tenemos como personas,
no sabemos cómo tener un lenguaje que sea favorable para nosotros y que el Señor esté anuente a escucharnos, porque vimos la semana pasada, y no es que quiera, sino cuando hay un desierto en una persona como el que tenía Job en ese momento, él estaba pasando un desierto y él había declarado que él no quería vivir, que mejor, eh, eh, que para qué había nacido. Llegó un momento a decir Job también. Entonces, cuando una persona está en un desierto, la persona no sabe cómo interactuar con el Señor, porque lo primero que viene es queja, llanto, ira y de alguna manera eh, creer que Dios no es justo. Eso es lo primero que le viene a un ser humano cuando tiene una situación de desierto con el Señor. Entonces, cuando tú estás en un desierto con el Señor, donde tú has hecho cualquiera de esas cuatro acciones, entonces tú no sabes cómo realmente presentarte para el Señor, porque a Job le pasó de todo. Cuando empezó, perdió a los hijos, perdió todo, nada más que venía alguien que le revelaba lo que había sucedido. Entonces él realmente no estaba en una situación donde él pudiera sentir tranquilidad y paz para poderse presentar ante Dios y decirle algo. Le costaban las palabras, como nos cuestan a todos los que estamos aquí, porque seguimos siendo carne. O sea, cuando tú tienes una situación en la cual yo creo que a veces la equivocación que cometemos, porque yo en algún momento estoy segura que lo he cometido, que creemos en nuestra ignorancia, porque Dios siempre nos escucha y lo que quiere es que nosotros lo expresemos. Entonces, no hay palabras para poder reflejar en un momento determinado, en la situación tan difícil que se tiene, como traer palabras que sean de tal manera fáciles para que el Señor pueda entender nuestra situación difícil. Entonces, ¿qué pasa? Surge la altivez, como dice la palabra de Dios en Corintios. Además de la altivez surge la situación donde tú no estás realmente convencida de que Dios es justo contigo, porque eso es lo primero que puede surgir en ese instante. Entonces esas fortalezas impiden que yo pueda expresarme con denuedo adelante del Señor, porque tengo la mortificación de si lo voy a hacer con una actitud desafiante o una actitud de, de rendición, porque los desiertos son para rendirnos, los desiertos son para bajarnos esa situación de creer que nosotros nos sentimos mejor que hasta el mismo Dios. Eso es lo que hacen los desiertos, ubicarte es la palabra correcta. Entonces, lo que le pasó en ese momento a Job, que él no sabía cómo realmente buscar palabras dentro de todo el desasosiego que tenía, que fueran realmente algo que estableciera un buen contacto con el Señor y él recibir una respuesta que le diera aliento de vida en un momento tan difícil por lo que estaba pasando. Eso nos pasa a todos los seres humanos en un momento determinado. No sabemos cómo decir algo porque no hemos entendido que el temor a Dios no es que yo no puedo decirle cómo me siento, sino es cómo usar el tono de voz
donde uno no se crea mejor que él en un momento determinado. Y eso es algo que muchas veces los seres humanos no entendemos, que él no tiene por qué suplirnos a nosotros. Nosotros más bien tenemos que derramar nuestra vida, nuestro entorno personal y todo delante de él, para que en su misericordia él permita que yo pueda tener alivio en medio de la situación que yo estoy experimentando. Y muchas veces perdemos el momento. Hay una palabra que hoy casualmente iba a poner un versículo, pero ya había puesto algunos, pero me salió la palabra Selah, que está en la Biblia. Cuando pasan ciertas, tendría que buscarlo, cuando pasan ciertas situaciones, es como en los versículos, en los salmos se ve mucho esa palabra Selah, se escribe S-E-L-A-H, Selah. ¿Qué significa eso? Es como hacer una pausa delante del Señor para poder, antes de decir algo, que yo pueda decirlo de tal manera que sea agradable a sus oídos. Porque eso es lo que tenemos que entender, que sea agradable a lo que yo necesito y que Él se sienta complacido de que entendemos que Él es el jefe y que como jefe Él lo puede hacer como Él quiera. Así mismo como el jefe de una oficina, que uno le dan una orden y uno tiene que acatarla. Entonces, ese Selah es una palabra que no tiene una traducción realmente directa como otras palabras de la Biblia, pero te dice, haz un alto, haz, detente y haz que lo que tú quieres que el Señor escuche, Él te ayude a recibirlo como debe ser. Y por eso es que en ese momento, es cuando yo entendí esa palabra, siempre que tengo algo donde me está revoloteando mi mente, mi corazón y algo que quiero decir, yo lo primero que digo, Espíritu Santo, ayúdame a lograr que el Señor Jesús escuche mi ruego y que lo pueda decir de tal manera que no se sienta que yo quiero ser mejor que Él, ni que Él se equivocó. Entonces, esa palabra es detonante importante en la vida de una persona cuando uno escudriña y uno aprende lo que significa. Porque así mismo uno va entendiendo que Él lo es todo y que quiere lo mejor para sus hijos. Y si uno lo aprende de esa manera, esas fortalezas que están en la mente, queriendo, porque todos queremos tener cosas bonitas de parte de Dios, pero las vamos a tener cuando las sepamos cuidar, administrar, cuando sepamos que esa situación que llega no nos desvió del camino que realmente Dios quería en nuestra propia vida. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que yo te contestaría, que lo debes leer, interludio, creo que se llama, entre Job y el Señor, pero es porque Él está buscando las palabras que pueda, y ese es el Selah, buscando la manera de acomodar, de ajustar lo que tiene, la pausa que tiene que hacer para que cuando hable lo pueda hacer de tal forma que sea hermoso para Dios. Eso es lo que yo te contestaría. Hago otra preguntita. En ese momento, vamos Sí. a decir de malestar,
en una situación de sentirse incómodo, molesto, la persona no le puede decir a Dios así, con sus palabras, Señor, ayúdame con este sentimiento que tengo. No funciona. No, no, porque esa molestia es lo que te llevó a la mala decisión. Porque es como, te lo puedo revelar en una forma natural, cuando un niño tiene un juguete y viene otro y se lo quiere arrebatar. Esa reacción del niño cuando le arrebatan algo que es de ellos, esa reacción la tienen las personas que se molestan delante de Dios por una acción que llega en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, cuando llega esa molestia provocó que se hablara o se pensara o se actuara de una forma errónea. Porque no es solamente lo que yo hable lo que va a determinar una situación contraria a Dios, es lo que yo pienso también, porque los pensamientos yo no los puedo oír nadie, pero Dios sí los puede oír. Entonces, esa molestia tuya provocó un detonante en tu mente, aunque no la dijeras. Entonces, primero por eso es que es tan importante la conexión con el Espíritu Santo y la concentración con el Señor en un momento determinado. ¿Por qué razón? Porque te das cuenta del error que cometiste con el mal pensamiento, entonces el Espíritu Santo te ayuda a corregir, redargullir lo que en ese momento sucedió para que entonces pueda cambiar la forma de expresarlo a Dios en un momento determinado. Por eso es que es tan importante que la impulsividad, la falta de dominio propio, se pueda poner en las manos del Señor para evitar esos pensamientos que pueden en un momento determinado retrasar el avance en medio de la oscuridad que tú desconoces. Es lo que yo te contestaría en esa área. No sé si te quedaste satisfecha con la respuesta. Sí, gracias. Ok, Entonces perfecto. pregunto, en ese momento cabría el CELAT, ese que usted acaba de decir. Si pudieras usarlo porque, vuelvo y digo, es como un momento de detenerte buscando esa dirección en la cual esa pausa provoque algo favorable para tu vida personal. ¿Cómo lo puedes aprender a usar? Busca las citas. Yo sé que la tengo, pero tendría que buscarla, pero es más fácil que tú la escudriñes. Y ahí tú vas a empezar a ver cómo es como un alto. Como dice la definición, eso es lo que dice pausa, alto, en el cual yo voy a meditar, a reflexionar antes de asumir el siguiente paso. Y eso es algo Como un detente, maravilloso. sería como un Sí, detente. eso es algo maravilloso porque te va educando en aquellas cosas que a uno como persona le cuestan porque uno quiere todo instantáneo, todo de una manera rápida. Y ahí es donde uno, y no solo es instantáneo, sino aprender a usar la boca y los pensamientos para el Señor. Que eso es lo que uno no ha aprendido porque en las cosas de Dios, la mente, el corazón y los pensamientos, todo debe ir en conjunto para que llegue la bendición realmente hermosa de parte del Señor. Gracias. Lo que yo te contestaría. Una última preguntita que me acaba de venir a la mente. No, tranquila, si eso es para todos Eso, favorable. eso quiere decir que Dios utilizaría eso para entrar en un proceso que ayuda a la persona. Claro,
Por eso es que el Espíritu Santo te redarguye, porque te lleva a una situación en la cual te va a hacer pensar en aquello que puede mejorar para que todo sea favorable en esa necesidad. Y eso es maravilloso. Poco a poco te das cuenta y va cambiando y siendo mejor en ese sentido. Pero no necesariamente te diría, el problema de nosotros los cristianos, porque yo también me meto en esa situación, es que creemos que cuando ya tenemos la fórmula o la respuesta que necesitamos, eso va a cambiar de forma inmediata, no. Eso va con un proceso, por eso dice la palabra, a mí por eso me encanta ese versículo 10:5, porque dice, uno tiene argumentos que uno utiliza en un momento determinado para favorecernos nosotros, pero no necesariamente esos argumentos van a servir para lo que Dios te quiere enseñar. Entonces, por eso es tan importante el ayudador, el consolador, que es el Espíritu Santo, porque Él oye lo que Dios Padre y Dios Hijo hablan sobre tu necesidad. Entonces, por eso dice la palabra que Él da gemidos indecibles, porque el Espíritu le conecta a Jesús lo que tú tienes necesidad de aprender o de recibir. Entonces, cuando Él da esos gemidos indecibles, ahí viene la respuesta que Jesús permite, que Él te revele cómo corregir lo que tienes que corregir. Y es maravilloso, eso es una realidad que eso sucede. Te lo puedo garantizar en el nombre de Jesús, pero todo es prueba, ensayo, prueba, ensayo, prueba, ensayo. ¿Y cómo lo vas a poder saber si lo aprendiste? Cuando venga otro desierto o cuando venga otra situación donde tú vas a experimentar un cambio de humor, y ahí es donde él se va a dar cuenta si realmente se aprendió o no se aprendió. Amén. Porque vuelvo y te digo, el que nos conoce realmente es Dios. Okay, Nosotros no nos conocemos okay. para nada. No sé si quedaste con la Sí, respuesta, ¿sí? sí. Bueno, muchísimas gracias, Gloricel. Excelente tema. No sé si ya pasamos a la oración de cierre por su parte. Y bueno, Hay que leer las citas bíblicas, Cecilia. ah, sí, estoy lista para... Sí, gracias. Y también anunciar el tema del martes. ¿Ya tienes el tema del Es que no lo martes? tengo. María Luisa está ahí Sí, todavía. sí, aquí Sí, lo tengo, Bueno, aquí lo tengo, aquí lo entonces tengo. da tú las citas bíblicas y que María Luisa diga el tema del martes. ok. Listo. Ok, Aquí tengo cuando termina, allí voy. gracias. Aquí tengo las citas bíblicas del día de hoy. Salmo 23:4, segunda de Timoteo 1:7, segunda de Corintios 10:3-4, Efesios 3:12, segunda de Timoteo 4:18, Romanos 13:12, Job 3:3-5, Joel 2:1-2, Proverbios 4:19-22, Romanos 1:21, Jeremías 4:28, Juan 11:10 y Primera de Tesalonicenses 5:19-20. Agregamos también el Salmo 32:5 y Job 9:7. Para la próxima semana, el martes 18 de junio, tendremos a nuestra hermana Gisela Ariza con el tema Alimentar mi espíritu para vencer. Amén, muchas gracias.
Gracias a todas. Ajá. Entonces, Gloricel, tenemos el honor de escuchar su oración de cierre. Sí, ya podemos empezar la oración. ¿Hay alguien que quiera pedir por algo específico? Sí, sí, yo deseo pedir algo. Mi hija Gabriela está padeciendo ya hace buen rato de muchos dolores en la espalda. Ya van desde el cuello, se pasa por toda la columna vertebral. Está en momentos como de crisis, ya no la deja trabajar, eh, se cae en llanto muchas veces durante el día, no puede dormir, ni sentada, ni acostada, ni en el piso, para ella está siendo muy difícil. Llevamos orando por este tema ya hace buen rato, pero pido la colaboración de mis amigas, que me ayuden, por favor, gracias. Ok. ¿Alguna otra petición? Quiero poner a un sobrino, Ariel Carrasquilla, que está teniendo situaciones en su corazón. Lo está viendo cardiólogo. Le han mandado una serie de exámenes. Están investigando por qué eh, hace presiones muy altas. Entonces, él está ahora mismo en oscuridad. Tiene mucha ignorancia, pese a que estoy tratando de orientarle, estoy tratando de llevarle allí con la parte que sé, y en la parte espiritual ha avanzado un poquito, pero anoche me habló de una manera como que eh, no ve sentido, ¿ves? Como que, y sobre todo son los costos de los exámenes que tiene que hacerse, como que lo hacen desistir del avance para descubrir por qué, siendo joven, hace presiones tan altas que ya le han afectado su corazón. ¿Y qué edad tiene? Tiene 42. O sea, que joven. Ok. ¿Hay alguna Pido, otra más? sí, pido oración para que Dios conceda, toque el corazón de alguien que me dé el contrato de trabajo. Ya voy a cumplir 6 años y pues necesito tener un salario digno y, y pues porque siempre que la persona me lo quiere dar, algo pasa y se quiebra todo y no sé qué quiero que Dios me muestre en qué estaré fallando o qué pasa, porque siempre se habla así, listo y todo, y después todo se viene abajo. Y mi sanación total para poder ganar dinero y pagar, porque acá se ha vuelto muy costoso todo, demasiado. Pero yo de todas maneras le doy la gloria y la honra al Señor, porque Dios hasta ahora me ha sostenido, pero pues eh, acá hay que tener un buen sueldo para poder vivir bien, pero pues a eso vine, ¿no? Porque siempre le digo, Señor, si yo varias veces te pedí, cuando me saques de Panamá a un lugar mucho mejor, y me sacó de Panamá, pero después del 2020, después del 2021-22 para acá, las cosas siempre han sido un poquito duritas y ahorita pues un poco, yo siempre me siento como, a rato me siento como entre la espada y la pared. Sino que gracias a la palabra, a ustedes, aunque no me hago presente, pero sí he escuchado cuando dejan el like, la palabra, el estudio. Pero no sé, yo rato digo, Señor, dime en qué estoy fallando, porque es que ve gente que lleva ya 3 años y ya tienen papeles. Ahora lo pusieron a 2 años y ya tienen papeles. Y yo 6 años y no. Entonces quiero que me muestre, me diga que estoy fallando. Se lo estoy pidiendo para poder, mira, porque acá sí los papeles son con un contrato de trabajo. Así que le pido oración para eso, que Dios me muestre que estoy fallando, qué está pasando. Porque todo el mundo dice, pero es que la mayoría nos dan los contratos. Estuve interna 2 años para ver y no. Primero se murió la señora y nunca me dieron contrato. Eso es mi petición. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, en este día,
primero, agradecerte por estar con nosotros este día y permitir que hubiera luz en medio de los procesos para cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, en esta oportunidad, la mayoría de las peticiones son de salud. Como dice Jeremías 33:6, Señor, envía la medicina y permite que haya sanidad y liberación para cada una de las personas, pero sobre todo te pido, Señor, que permitas que ese joven de 42 años que está teniendo problemas de presión en el corazón pueda experimentar un toque tuyo en medio de su desconocimiento para que pueda ver en tu luz lo que tiene que avanzar y cómo tiene que recibir tu provisión para todos los exámenes que tiene que hacerse. Te pedimos, Señor, que abras los caminos para que pueda en cada oportunidad en que reciba apoyo y ayuda, ver tu mano poderosa que lo lleve a la restitución de su salud y sobre todo un corazón renovado en Cristo Jesús. Señor, también te pedimos por Marixa para que tú permitas que todos los obstáculos que se han presentado durante 6 años, ella permita que pueda recibir lo que tú tienes preparado para ella en esta oportunidad. Permite, Señor, que suelte en su corazón su estadía en Panamá y que vea el lugar donde está como algo nuevo, una tierra prometida que tú le has permitido que tenga en este momento, y ayúdala y enséñale por medio del Espíritu Santo a que pueda recibir la dirección para ganarse ese milagro de los papeles aún después de 6 años. También te pido, Señor, que permitas que sus músculos, sus tendones de su brazo que fue operado sean llenos de vigor dentro de ella y tú permitas que pueda quitarse cualquier dolor muscular que impide que pueda manejar su brazo bien para poder desempeñar su trabajo y que pueda lograr volver a tener un ritmo de trabajo dentro de todo lo que tiene en este momento y que pueda percibir un digno salario en base a todos los costos que han subido como en todo el resto del mundo. Te pido, Señor, sobre todo que la ayudes a entender que los procesos nuevos tienen que soltarse los viejos para que tú puedas avanzar en medio de ella. También, Señor, te queremos pedir por la salud de Gabriela. Señor, muchas veces la forma de manejarnos nos indica que no tenemos una situación fácil de afrontar porque nos debilitamos en nuestras peticiones y creyendo que al sentirnos débiles en llanto vamos a recibir más rápidamente lo que tú necesitas darnos a nosotros como personas que te buscamos para encontrar soluciones a nuestras dificultades. Te pedimos, Señor, que penetres en la columna de Gabriela y que empieces a mover y a reafirmar todo lo que tiene que ver
con esa área de su cuerpo, revitalízala y sobre todo, Señor, que ella pueda hacer uso de su cuerpo nuevamente y que pueda volver a su trabajo normal, que la puede ayudar a sentirse mejor en este momento. Te pedimos, Señor, que cualquier situación espiritual que esté impidiendo que ella pueda mejorar en su columna, tú, Señor, toques con el fuego del Espíritu Santo en toda esa área, con un fuego abrasador y sanador que provoque que ese calor del Espíritu Santo penetre hasta los huesos y provoque que haya una sanidad completa en el nombre de Jesús. Señor, te damos las gracias Amén. por todos los demás y por todas las necesidades que hay en cada uno de los hogares en este momento. Te pedimos que sigas derramando esperanza sobre este pueblo y sobre que todo va a mejorar prontamente y que vamos a poder ver tu mano poderosa entrando con poder y con autoridad para sanar los hogares y penetrar en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, los que han escuchado, y sobre todo te pedimos, Señor, que sea una semana llena de bendiciones sobreabundantes para cada uno de ellos y sobre todo, Señor, dale a Marixa esa fe interna en su corazón que permita que ella entienda que tú la amas y que tú le vas a proveer todo lo que le haga falta en Cristo Jesús. Te damos gracias de nuevo, Señor, y te damos la honra en todo momento y te pedimos que toda inquietud que gire alrededor de la forma realmente que tenemos que pedirte, que le ayudes a cada uno de los que están en esa situación a saber que tú eres sencillo, que tú eres simple, que nos amas y que con una palabra, sin rebuscarla, sino que salga del corazón, tú nos vas a contestar de forma inmediata. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.